más, luego si hay algo que decir lo decimos finalizada la reunión. Tito capítulo 2 versículos 1 al 8. Hoy quiero cerrar esta serie, esta miniserie de exposiciones sobre la iglesia, sus ministros, sus funcionarios. Tito capítulo 2 de los versículos 1 al 8. Hoy vamos a estar hablando sobre los ancianos de la iglesia. Tito capítulo 2 versículos 1 al 8. Usted recordará que en primera instancia nosotros hablamos sobre los diáconos y su relación con la iglesia, hemos hablado sobre los pastores y su relación con la iglesia, hemos hablado también sobre la vida de la iglesia y sus implicaciones, y en el día de hoy quiero que hablemos sobre lo que nos enseña la carta de Pablo a su discípulo Tito, sobre los ancianos, las ancianas y los jóvenes. Vamos a ver estos tres aspectos. Por supuesto, el texto es muy amplio y cada una de las cosas que menciona Pablo podríamos hacer una enseñanza de cada uno de ellos. Simplemente quiero tratar algunos rasgos generales para que podamos comprender qué nos enseña Pablo acerca de estas tres personas, los ancianos, las ancianas y los jóvenes. Tito capítulo 2, de los versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, dice Pablo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Señor, delante de tu presencia estamos cada día de nuestra vida, y cuánto más, Señor, en tu casa, lugar, Señor, que hemos consagrado para la adoración a ti, pero también para que nuestras vidas, Señor, sean expuestas a tu santa palabra. Delante de tu palabra estamos con una actitud reverente y con corazones necesitados. Rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que ahora sea tu Espíritu Santo hablando por medio de esta palabra, la cual tú has dejado escrita, para que nuestras vidas sean edificadas. Señor, nosotros no necesitamos más consejos humanos, porque hemos entendido en nuestra vida que para que nuestra vida espiritual crezca y sea alimentada, necesitamos del maná espiritual, que es la palabra que tú nos has dejado. El alimento espiritual que necesitamos es la exposición fiel, sana, tal como tú has dejado escrita. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, por favor, en esta mañana, sea tu Espíritu Santo aplicando esta palabra en nuestra vida. Y por favor, que el mismo Espíritu Santo nos redarguya, Señor, de pecado. Nos redarguya, Señor, si hay aspectos de nuestra vida que no están en conformidad con lo que hemos de aprender. Señor, que sea la obra eficaz de tu Espíritu Santo, quitando velos, llevándose todo orgullo, toda hipocresía, toda mentira, para que en tu nombre, Señor, hoy nuestras vidas puedan cambiar, crecer, madurar y amoldarse a lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hace muchos años estaba en segundo año de la carrera que yo estudié, Psicología Social. No recuerdo cuál era allí la materia, pero en una de las materias tuve como profesora una persona fallecida, muchos años, creo que cuando la tuve como profesora rondaba
ya a los 80 años, una persona muy grande, con mucha experiencia dentro del oficio de psicóloga social. Y ella, por supuesto, nosotros empezamos segundo año muy entusiasmados por todo lo que íbamos a aprender. Ya estábamos en la mitad de la carrera, muy contentos, muy expectantes. Por supuesto, también uno ya creía que se sabía montones de cosas, que estábamos listos para salir al campo y operar dentro de grupos y trabajar con personas y hacer esto y hacer lo otro. Típico de cualquier persona que está de alguna manera llevando adelante una carrera y con el entusiasmo que eso conlleva. Y recuerdo como el día de ayer, ese día que entró esta persona mayor, con un porte serio, se paró enfrente de todos nosotros, seria, una mujer petiza pero con un carácter fuerte y firme. Y nos miró a todos y veía que estábamos riéndonos y charlando y que esto, que lo otro, y dijo: ninguno de ustedes todavía está apto para ser psicólogo social. Y tiró por la borda el entusiasmo de todos y cada uno de nosotros. Y volvió a decir: ustedes están en segundo año de la carrera. Y les puedo decir con total confianza y certeza que ninguno de ustedes está apto para ser psicólogo social. Por supuesto, eso logró el enojo de muchos, porque esperábamos otra cosa, esperábamos otras palabras, esperábamos que esta persona tenga otras palabras para el primer día de clase del segundo año, pero avanzó la carrera, avanzaron las clases, y cuando terminó el año, ella retomó a ese primer día. Dijo: ¿se acuerdan ustedes cuando empezamos el año? Y les dije a todos ustedes que ninguno de ustedes estaba apto para ser psicólogo social. Por supuesto, todos nos acordamos. ¿Y qué piensan ahora? Que tenía razón, que no estábamos aptos. Cuando yo les dije que no estaban aptos, no les quise decir, y ahí empezó otra serie de exposiciones. Dijo: hay una gran diferencia entre una persona que está apta y una persona que tiene actitud. Y cuando yo los vi ahí riéndose, hablando, haciendo esto, haciendo lo otro, criticando a este autor, a este otro, a este escritor, dice, los noté con una excelente actitud, pero no estaban aptos. No estaban aptos. Ustedes tenían una buena actitud, pero no tenían bajo ningún punto de vista la aptitud para ser un buen psicólogo social. Y les comparto esto, mis amados, porque en la vida de la iglesia, y pensando en el rol de los ancianos y de los presbíteros, de los cuales vamos a estar hablando hoy, hay una gran diferencia entre la actitud y la aptitud, de la cual vamos a estar hablando hoy. Podemos tener una buena actitud, podemos tener toda la fuerza, todo el deseo, todo el ánimo, todo el amor para servir, para trabajar, para enseñar en la casa del Señor y desear ejercer ese rol de anciano o de anciana. Pero lo que quisiera que veamos hoy y examinemos nuestras vidas, no solamente quienes son y quienes anhelan, sino cada uno de nosotros, que podamos pensar en nuestra aptitud para ejercer este rol. La actitud tiene que ver con nuestro deseo. La actitud tiene que ver con nuestro deseo, nuestro ánimo, nuestro esfuerzo de ejercer un rol. Pero la aptitud tiene que ver con cosas que necesariamente deben estar en nuestra vida para que podamos ejercer ese rol adecuadamente. ¿Me siguen hasta aquí? Y Pablo dice aquí, en primer lugar, hablando de los ancianos, en primer lugar, leamos de los versículos 1 y 2. Pero tú,
consejo de Pablo a su discípulo Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Quiero llamar su atención, mis amados, al comienzo del apóstol Pablo. Pablo le habla a su discípulo Tito y le dice, habla de acuerdo a lo que está, a la sana doctrina, de acuerdo con la sana doctrina. Y usted puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la sana doctrina con los requisitos y con cómo deben mostrarse los ancianos? Pues mucho. Porque lo primero que debemos saber, lo primero que debe saber un anciano, es que no se puede en la vida cristiana disociar. Un anciano, una anciana, un joven o cualquiera de cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, como personas que nacimos de nuevo, si es que así fue, no podemos disociar lo que nosotros creemos que es la sana doctrina, esas verdades que nosotros encontramos en la palabra del Señor, con nuestra vida. Quiero repetírselo, por favor, y tome nota de esto. Mi amado, la sana doctrina no se puede disociar de mi vida. Esas verdades doctrinales que nosotros llamamos sana doctrina, la doctrina de la palabra, la doctrina bíblica, esa doctrina que tanto defendemos a rajatabla, de las verdades de Jesucristo, de la redención, de su plan de redención, no deben disociarse. Si nosotros en verdad queremos vivir una vida bajo la sana doctrina, no la puedo disociar. Es decir, confesar con mis labios que creo la sana doctrina, pero con mi vida vivir lo contrario. Y Pablo le dice, habla tú, como dice en el versículo 1, habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y no empieza a hablar de verdades doctrinales sobre la redención, la expiación, la predestinación, la elección, sino que Pablo le empieza a hablar de cómo debe verse, escuche esto, cómo debe verse en la vida de un anciano, de una anciana y de un joven esa sana doctrina. Y lo primero que dice allí es acerca de los ancianos. Los ancianos deben ser, y lo voy a mencionar en términos generales por cuestiones de tiempo, los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pablo no hace énfasis aquí acerca de las verdades que los ancianos deben saber. Aunque usted sabe muy bien, y lo hemos mencionado infinidades de veces, que debemos prepararnos, debemos aprender la palabra, debemos conocer la palabra, debemos conocer la doctrina bíblica, debemos asegurarnos de que lo que nosotros creemos está en conformidad con lo que la palabra del Señor enseña. Pero esta sana doctrina que debe ser expresada tiene que ver con el carácter. Se lo quiero repetir. Pablo hace énfasis aquí, no en lo que los ancianos deben saber, sino en el carácter que ellos deben expresar. ¿Cómo debe ser este carácter? Este carácter debe ser sobrio. Este carácter debe ser serio. Este carácter debe ser prudente. Y este carácter debe expresar un corazón que tenga sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Quiero leer algunos pasajes para que usted vea que el apóstol Pablo una y otra vez menciona la importancia y tenga esta palabra presente: un carácter apto, una vida apta, es con P. Allí nuestra hermana Sheila ha estudiado lo mismo que yo. Apto para este ministerio. Leamos por favor Primera de Tito capítulo 5, un poco más adelante. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Y preste atención.
cada requisito. Voy a hacer énfasis en algunos en especial. Dice Pablo allí, y si tiene un fibrón, le animo a que usted pueda marcar cada una de esas cosas. Dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí viene toda la serie de requisitos que estas personas debían tener. Número 1, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Versículo 7, porque es necesario. ¿Cómo es? Necesario. No es un capricho, es necesario que el obispo sea, otra vez, irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dama al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Primera de Timoteo, capítulo 3, veamos el carácter que Pablo expresa que deben tener estos servidores. Primera de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 1 al 7, nuevamente, carácter necesario, es la palabra del apóstol Pablo. Es necesario que sea de esta manera. Palabra fiel, primera de Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, perfecto, dice Pablo, buena obra de ser, pero es, ¿qué cosa? Necesario que el obispo sea, otra vez, irreprensible. ¿Qué es irreprensible, mi amado? Irreprensible no es sin pecado. Irreprensible no es perfecto. Irreprensible no es un santulón. Irreprensible no es alguien que ha ido por la vida y que nunca cometió errores. Irreprensible tiene que ver con una calidad de vida presente. Y hablo de esto porque todos cometemos pecados y errores en la vida. Tiempo presente, es decir, irreprensible es una persona que en el tiempo presente, en la cual anhela servir al Señor, está viviendo una vida irreprensible. Es decir, que nadie dentro de la iglesia o fuera de la iglesia o de la familia, escuche esto por favor, y se lo quiero repetir: alguien dentro de la iglesia, alguien fuera de la iglesia o en la familia, esposa, esposo, hijos o personas cercanas, tengan algo para decir de su vida espiritual. Eso es una persona irreprensible, alguien que tiene un testimonio en su vida práctica intachable, en donde nadie tiene nada para decir que manche el testimonio o la vida de la iglesia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Marque eso, varones de aquí todos, que gobierne bien su casa. No es un machirulo, ni un patriarca. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Con qué? Toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Otra vez lo volvemos a leer en la palabra inspirada del Señor. Y amo en mi espíritu que la palabra hable por sí sola. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, un recién convertido,
que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y al lazo del diablo. Leí todo esto, mi amado, para que usted se dé cuenta de la importancia que debemos darle a un carácter apto. A un carácter apto. Hace muchos meses vino alguien aquí. Y lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Tengo muy buena memoria porque la verdad quedé asombrado de las cosas que a veces se pueden decir en nombre del Señor y en nombre de los ministerios. Hoy hay libertad de culto y libertad de expresión y cada uno puede hacer y decir en muchas ocasiones lo que quiera. Y vino alguien aquí y justo se dio ese día que hablé sobre los ministerios y creo, si no recuerdo mal, que hablé sobre Mateo capítulo 10 y se fue enojado conmigo. Recuerdo que había pues llevado a los niños allí a la escuela dominical y cuando terminó la reunión salió corriendo, se fue enojado conmigo. Y al instante, a los 5 o 10 minutos, me mandó un mensaje y me dijo: yo estoy enojado con usted porque yo soy un pastor, yo soy un ministro de Dios y tengo mi carnet que afirma que soy un siervo del Señor. Y usted y su congregación debe honrarme y debe reconocerme como lo que soy, un ministro de Dios. ¡Wow! Ahora, yo le pregunto a usted, y usted ha leído los mismos textos que leí yo, si usted está siguiendo la lectura. ¿Qué lugar le da la palabra de Dios, aunque por supuesto las acreditaciones y todas las cosas son más importantes? ¿Qué lugar le da la palabra de Dios a todas esas cosas? A carnet. Ninguno. ¿Qué lugar le da Pablo en Timoteo y Tito, aunque es importante, muy importante, trascendente, primario, a la cantidad de doctrina que usted puede conocer? Poca. Pero sí, si usted lee Timoteo, si usted lee Tito, usted verá que la preocupación apostólica está en el carácter. La doctrina se aprende, la doctrina se estudia, ahora el carácter se forja. ¿Saben a lo que me refiero? El carácter se forja. Usted puede ir a un seminario y usted aprenderá la doctrina. Usted puede acercarse a alguien más experimentado y aprenderá la doctrina. Ahora, si no hay un carácter forjado, entonces hay problema. Si no hay un testimonio adecuado, habrá problemas. Si no hay una familia en orden, en sujeción, si no hay hijos obedientes y en sujeción a sus padres con honestidad, Pablo le dice entonces, hay problemas. Y debemos, mis amados y mis amadas, poder examinarnos y ponernos en el lugar que Pablo pone aquí a las personas, a los ancianos, para ver en qué aspecto de nuestra vida tal vez nosotros estemos fallando. Y quiero llamar su atención a algo aquí que ciertos comentaristas mencionan, y es que este texto no necesariamente es para los presbíteros, sino también para aquellas personas que ya son más grandes, es decir, más maduras. Leí ayer a un teólogo llamado Hendrickson y decía, aquellos que están llegando de a poco a las canas, que no necesariamente están ocupando un cargo ministerial. Bueno, esta palabra
también es para ellos, para ver si estamos viviendo la vida que Pablo le menciona a Tito con estas características: sobrios, serios, prudentes. Lo que nos enseña allí la palabra del Señor: sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cada una de estas cosas tiene una implicación. Solo leeré algunas definiciones por una cuestión de tiempo. La sobriedad tiene que ver con ser una persona despierta, con una persona que esté en su debido control, que esté en sus cabales y que no esté controlado por algún otro tipo de cosa. No necesariamente tiene que ser el alcohol, sino puede ser también la ira. Si una persona que tenga dominio propio, que sea gobernado por uno mismo. Tito habla de esto, una persona que allí en el versículo 8, que sea dueño de sí mismo y que no tenga esa debilidad fácilmente de ser gobernable por alguna otra cosa. Seriedad. La seriedad tiene que ver con, y escuche esto, tiene que ver con tomarse las cosas con la seriedad como corresponde. ¿Escuchó eso? ¿Qué es ser una persona seria? Una persona seria no es una persona que ande con cara todo el tiempo. Porque hay veces que malinterpretamos las cosas. Ser una persona seria no es una persona que anda con cara, sino que ser una persona seria tiene que ver con tomarse las cosas con la seriedad como corresponde. Y si hay algo que nosotros, tanto usted ocupe un cargo o no ocupe un cargo, usted debe tomarse muy en serio. ¿Sabe qué es? Las cosas de Dios. Muy en serio. Las cosas del Señor, el cuidado de la casa del Señor, el cuidado del templo, su servicio, el estudio de la palabra, el cuidado de su vida espiritual, mi amado, es un tema muy serio. Debe tomárselo con seriedad. No significa que ande con cara, ni enojado con nadie, ni retando a nadie, sino que significa que usted debe tomárselo muy en serio. El cuidado de su vida espiritual y el cuidado de su servicio. Saben, ya van en varias ocasiones y se lo comparto porque es parte de mi realidad en ciertas ocasiones, que hay personas, y a mí realmente me angustia, me pone a veces triste, que personas me dicen: oye, es una persona joven, relájate, predica más distendido, no subas al púlpito así, ponete otra cosa, más tranqui, háblale de otra manera a las personas y vas a ver cómo las personas se sienten mejor. Hacerles chistes. Ustedes ven esa clase de personas, ¿verdad? Que cuando predican parece que están en el living de su casa y hablan y cuentan anécdotas y toda la gente está, por supuesto, live. Mi amado, si hay algo serio en la vida, muy serio, es la vida cristiana y aún más la exposición de la palabra. Muy serio, y debe tomarse con la seriedad como corresponde. No hay problema con ser una persona que tenga sentido del humor, pero sí hay problema cuando todo es causa para hacer un chiste. ¿Me entienden? No sé si conocen la clase de persona que todo es para hacer chiste. Bueno, debemos escapar a que eso entre en los púlpitos de las iglesias, porque la palabra del Señor es algo muy serio para vivir haciendo chistes para que la gente se ría. Seriedad, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Amado, antes de pasar al segundo punto, ¿usted quiere ser una persona que viva la sana doctrina? Ancianos, presbíteros, quien les habla, pastores, hermanos, hermanas, ¿ustedes en verdad quieren ser hombres y mujeres que tengan la certeza de estar viviendo la sana doctrina?
Pues entonces usted debe asegurarse que su vida condice con lo que usted cree que hay en sus labios. Asegurémonos, mis amados, porque no hay peor cosa para la vida de la iglesia. No hay peor cosa para el testimonio de la iglesia. No hay peor cosa para el testimonio del Señor. Que haya personas que se la conozcan toda, pero que su vida esté contraria con lo que sus labios expresan. Y este es un día para que usted pueda examinar cada una de estas cosas y responderse si su vida está realmente viviendo la sana doctrina. Amén. Número 2, las ancianas. Pablo habla de los hombres, de los ancianos, pero ahora habla a las mujeres ancianas. Versículo 3 al 5. Y acompáñenme en la lectura para que usted pueda examinar cada cosa que menciona allí. Las ancianas, es decir, aquellas personas, mujeres que están en una determinada, como se les dice, que han llegado a las canas, o que tal vez no tienen canas, pero han llegado a cierta etapa de su vida más grandes. Las ancianas de la congregación, y tenemos varias. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Marque eso porque es extraordinaria esta frase, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Podríamos tener una predicación de cada cosa aquí, ¿no? Otra vez, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. ¿Qué cosa? Cuidadosas de su casa, buenas. ¿Qué cosa? Sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Permítame leerlo nuevamente, porque es tan rico lo que enseña aquí la palabra del Señor. Versículo 4 y versículo 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Profundo, ¿verdad? Hay una clienta allí en la librería, no sé su edad, debe tener más de 85 años. Quiero poner un ejemplo que salga de la iglesia local. Y cuando me casé, ella se enteró, una persona flaquita, bajita, que uno ya con simplemente verla de lejos sabe que es una persona ya de edad avanzada. Cuando me casé hace ya 3 años, ella vino a la librería, hizo sus compras, siempre está comprando sus folletos, cosas para regalar. Y ella sabe que yo estoy sirviendo en el ministerio. Y me preguntó, dice, ¿y cómo están ustedes como matrimonio? Porque vos sabés muy bien que sea o no sea, como siempre, ¿verdad? Ocupe o no ocupe el rol, no es el tema hoy. Vos sabés bien que el rol de la mujer es importante. Sí. Te voy a decir una cosa. No sé cuántas personas tiene tu iglesia. No importa la denominación que sea. Es una persona muy grande, está de muchos años, armenia, seria. No importa dónde esté. Matrimonio fuerte, iglesia fuerte.
No lo olvidaré. Cada vez que me subo a este púlpito recuerdo sus palabras. Liderazgo con matrimonios fuertes, iglesia fuerte. Esposos que amen a sus esposas, y cuando las esposas aman a sus esposos, no importa si la iglesia es chica, el liderazgo será fuerte. No lo olvides. No es profeta, no es pastora, pero es alguien que ha entendido su rol como anciano. Tal vez no es teóloga, no lo sé, no le conozco. Sé que es una persona de muchos años en la fe y en la iglesia, que ha pasado por diversas situaciones, que está llegando, uno no sabe a qué edad el Señor la llamará a su presencia, pero ha entendido su rol como anciana, de cómo nos enseña aquí la palabra del Señor, de poder en su edad y en su experiencia enseñarles a quienes son más jóvenes. Me lo dijo a mí, pero se lo podría haber dicho tranquilamente también a mi esposa. Como dice aquí, que las mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar de sus hijos. Una persona que tiene toda la autoridad para hablar de esto, porque sé de su testimonio, sé de su fidelidad a su esposo, sé que lleva muchos años en la fe, y aunque su esposo está en silla de ruedas, flaco, con problemas de salud, no sé si tiene cáncer, ella con su edad avanzada, sus pocas fuerzas, ella y él están juntos sirviendo al Señor, y tiene toda la autoridad. No sea ministro, no sea predicadora, no sea pastora o pastor, no es el tema hoy, entiéndame. Tiene toda la autoridad de pararse frente a un joven ministro como quien les habla, o cualquier otra persona, y enseñarle a amar a su esposa, y a que su esposa ame, respete, honre a su esposo y a sus hijos. Mis amados, he aquí ancianas de la casa de esta iglesia, he aquí la importancia de cada una de ustedes. Y me salgo por un instante del rol de presbítero o presbítera. He aquí la importancia de quienes están entre nosotros y tienen más años que nosotros, más experiencia que nosotros. Deben ocupar ese lugar en la vida de la iglesia para enseñarnos cosas de la vida. Cómo cuidar a nuestras esposas, cómo cuidar a nuestros esposos, cómo honrar nuestra casa, cómo cuidar a nuestros hijos. Solo quienes han tenido en su vida una vida intachable tienen la autoridad para poder hacerlo. Pero le comparto lo opuesto. Hace 3 años habíamos comenzado a asistir con mi esposa hace 3 años más o menos. Algunos de ustedes me conocen, por eso no puedo mencionar el nombre. Habíamos comenzado con mi esposa a ir a una determinada casa, una persona mayor ya, que ha pasado prácticamente su vida o toda su vida dentro de la iglesia. Ella debe tener 70, 75 años fácilmente. Ella quería tener una casa de oración en su casa. Y si ella no viene acá, yo asistí. ¿Sabes quién es?
Y fuimos con mi esposa, muy primarios en el ministerio, pero allí fuimos, contentos y anhelando que el reino de Dios se extienda, y bueno, una puerta que se abre, una nueva casa. Dios puede abrir puertas. Si usted sabe que yo anhelo que las casas se abran para que vengan otros. Allí fuimos con mi esposa. ¿Sabe cuántas veces fuimos? 3. ¿Y cuál fue el problema, pastor? ¿El problema fue ella, su actitud, sus problemas espirituales? No. El problema fue tal vez que, bueno, la gente no respondió como tenía que responder. Tampoco. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que cuando yo llegaba a la casa, veía en su puerta toda una larga botella de vino y cerveza. Así que un día le pregunté, digo, bueno, aquí en este terreno viven varias personas. Arriba está uno, en el costado está otro, y abajo está usted. Ahora yo le quiero preguntar, usted conoce el Evangelio hace muchos años, y el que está al lado estuvo en la alabanza muchos años. ¿A quién pertenecen todas estas botellas? Bueno, usted sabe que hay personas acá en la casa que no son muy creyentes. Sí, yo eso lo puedo entender. Ahora yo le quiero preguntar algo. Usted, cuando hacen estas cosas, ¿participa? Y bueno, pastor, somos familia. Le vuelvo a preguntar, cuando usted ve personas de su familia que están embriagándose, ¿participa? Sí. Entonces no podemos servir en esta casa, porque aquí hay alguien que en vez de ser un ejemplo en su vejez y de testimonio para el barrio, por supuesto que el barrio no va a venir a este lugar. Porque el barrio, en vez de viendo que usted en su edad avanzada está cuidando su casa, cuidando sus nietos, cuidando sus hijos y enseñándoles a que amen a sus esposas y cuiden de sus hijos, usted se está embriagando con ellos. Una anciana que no está siendo de testimonio de que, como dice aquí la palabra del Señor, sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien. Quienes llegan a determinada edad deben ser maestras de los más jóvenes, para que los más jóvenes podamos aprender de su testimonio e imitarlas. Y quiero llamar su atención a que hay un peligro aquí, y lo encontramos en el versículo 5. ¿Cuál es el peligro de que no estén estas cosas? Es decir, que haya imprudencia, que no haya cuidado de su casa, que no haya sujeción a los maridos. Quiero repetirle esto, y prestemos atención todos aquí, porque hay veces que la cultura se entrelaza con la palabra inspirada del Señor. Quiero hacer esto énfasis, Hay un problema cuando la palabra inspirada del Señor se entrelaza con la cultura. Y hay cuestiones que la cultura no acepta. Y una de las cosas que la cultura no acepta es el tema de la sujeción a los maridos. Lo digo porque la palabra del Señor lo dice. Hay un problema cuando hay falta de sujeción. Versículo 4 y versículo 5. Lo quiero volver a leer para que usted se familiarice con esto. Por favor, prestemos atención todos. Que enseñen a las mujeres jóvenes
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué, apóstol Pablo, debo sujetarme a mi marido? ¡Qué machista! Al apóstol Pablo le hubieran agarrado el pañuelo verde y lo hubieran ahorcado. ¿Por qué, Pablo, me tengo que sujetar a mi marido? ¿Cómo es que se dice hoy? Mujeres empoderadas. Por favor, entiéndame hoy. No soy machista, la palabra de Dios no lo es. Pero hay un orden establecido y una razón por la cual se debe llevar adelante esto, y lo dice Pablo en el versículo 5. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hombres y mujeres, aquí les hablo. Cristianos que asisten a este templo, somos vistos por los incrédulos. Amado, usted y yo como hijos de Dios somos vistos. Las personas nos ven. Esto lo hemos hablado incansablemente. Las personas ven cómo actuamos en nuestra casa, cómo actuamos maridos con nuestras esposas, esposas con los maridos. Y hay un orden de la palabra del Señor que debemos procurar llevar adelante. Los hombres deben amar a sus esposas, pero las esposas deben, por causa de la palabra, aprender la sujeción. Veamos por favor Primera de Pedro capítulo 3. Mismo principio que Pablo enseña, que Pedro enseña. Primera de Pedro capítulo 3. Pablo a Timoteo le enseña lo mismo que menciona Pedro aquí, a sí mismo. Primera de Pedro capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, escuchen esto, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que, ¿quiénes? Los que no creen, los incrédulos, por lo menos hasta entonces, los que no conocen la palabra, los que no conocen al Señor y nos están observando, para que también los que no creen a la palabra sean ganados en palabra por la conducta. Por la conducta de sus esposas. Amados, esto debe ponerse en práctica en nuestras familias y en nuestros matrimonios. Entender que usted y yo estamos siendo observados, lo percibamos o no lo percibamos. Estamos siendo observados por personas que no conocen al Señor y no sabemos cómo ellos pueden percibir y tomar las actitudes que nosotros podemos llevar adelante con nuestro matrimonio. Y debemos entender que podemos ser o de gran bendición, podemos ser instrumentos del Señor, hablo a ambos, esposos y esposas. Podemos ser de gran bendición con nuestras actitudes, con nuestra relación, con nuestras formas, con la capacidad que tengamos para resolver nuestros problemas. Como podemos ser el primer estorbo que encuentran las personas para no venir a la casa del Señor. ¿Escuchó eso? Se lo quiero volver a repetir. Usted puede ser de gran bendición en su matrimonio.
Si quienes no conocen al Señor ven en usted el orden de la palabra, cómo ama a su esposa, cómo la esposa lo respeta, cómo las personas observan a cada uno de nosotros que nos esforzamos cada día en lograr que nuestro barrio conozca del Señor. Ahora, muy difícilmente vendrán a la casa del Señor si yo les hablo del Señor y de la salvación que hay para ellos, si no ven el orden de la palabra en mi matrimonio. Si lo quiero repetir, por favor. Muy difícilmente aquella persona que yo le estoy hablando del Señor venga si lo que dice de la palabra de yo como esposo, de usted como esposa, de el matrimonio bíblico y de la, ¿cómo se llama? Creo que es resiliencia, ¿ya? Resiliencia, es decir, la capacidad para resolver nuestros problemas bíblicamente. No está en nuestro matrimonio. Aspectos que debemos aprender de las personas que son más grandes que nosotros y que tienen muchísimo para enseñarnos en la vida de la iglesia. Quisiera concluir con el tercer punto que menciona Pablo, aunque tengo muchísimo más, pero por cuestiones de tiempo. En último lugar, Pablo le habla a Timoteo. Hemos visto lo que le dice a los ancianos, hemos visto lo que le dice a las ancianas, pero veamos qué le dice Pablo ahora a los jóvenes. Dice Pablo allí, y con esto quiero concluir, Tito 2, versículo 6 al versículo 8. Exhorta asimismo a los jóvenes, ancianos, ancianas y jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes, otra vez, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Otra vez, ¿qué palabra usa ahí? Seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vivimos, mis amados, y con esto concluyo, en donde se desvaloriza la juventud, en donde se ha extendido tanto, muchos hablan de no sé si es juventud extendida o adolescencia extendida, parece que los tiempos se han alargado y hoy la adultez llega, 35, 40 años. Y sé joven, usted me va a entender, hasta edades desmedidamente avanzadas, y entonces, el hecho de ser joven evita ciertas cosas, ¿no? No tomo responsabilidades porque soy joven. Me tomo las cosas a la ligera porque soy joven. No voy a asumir ciertos compromisos en la casa del Señor porque todavía soy joven. No voy a pensar en consagrar mi vida al Señor y al servicio porque aún soy joven. Esta palabra se usa mucho. Todavía soy joven. Como si fuera, la etapa de la vida en donde podemos despilfarrar el tiempo, despilfarrar recursos, no comprometernos con nada y solo vivir nuestras vidas. Voy
al colegio y cumplo con la responsabilidad de la juventud. Pero Pablo tiene unas palabras por medio de Tito para estos jóvenes. Y por favor, jóvenes, aquí escuchen estas palabras porque son palabras sabias para que ustedes, al igual que yo, no desperdiciemos la juventud. Joven que estás aquí, no desperdicies tu juventud, sino Pablo que les dice allí que en primer lugar ellos deben ser un ejemplo. Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza, mostrando integridad y mostrando ¿qué otra cosa? Seriedad. Ejemplo de buenas obras, mis amados, los jóvenes, hombres o mujeres, deben ser un ejemplo para la vida de la iglesia, para los más grandes como para los más chicos, un ejemplo de buenas obras. Deben procurar consagrar su vida al Señor por ser jóvenes, para ser ejemplo para otros, para ser un instrumento en las manos del Señor, para que otros vean en mí o en ella un ejemplo a seguir. Mis amados, el hecho de ser joven no significa que uno no pueda ser útil en las manos del Señor. Amén. Amén. Los jóvenes pueden ser grandemente útiles en las manos del Señor, pero deben pedirle al Señor y al Espíritu Santo que les ayude a consagrar su vida para que sus vidas sean un ejemplo para otros. Pero para que eso suceda, deben tomarse las cosas con seriedad. Otra vez, Pablo dice, en la enseñanza, mostrando integridad, pero también seriedad. Jóvenes, aquí, la juventud no es para tomarse las cosas a la ligera. Tanto de la vida de la iglesia como las cosas que están fuera, sino que debe ser una etapa en la vida en donde uno tome conciencia de las cosas que verdaderamente importan en la vida. Y si hay algo que verdaderamente nos debe importar es ¿cuál es la voluntad del Señor para mí? Alguien me mandó un mensaje en estos días y me dijo, pastor, yo 2 días no fui a la iglesia, quiero pedirle disculpas. No hay problema, le digo, pero podría decirlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Estoy triste, pastor, me dice, porque estoy en una edad que no sé qué hacer. Cosas muy típicas, ¿verdad? Todos lo hemos vivido. Estoy estudiando medicina. Porque yo sé que medicina es redituable. Es decir, ¿me entiende, pastor? ¿No? Es decir, todos queremos un trabajo que genere dinero. Sí, por supuesto. Y yo estudio medicina. Estoy estudiando medicina, pero tengo un problema. Yo no me veo siendo médico. Me gusta verlo en otro, me gusta trabajar con la gente, me gusta ver cómo los médicos son usados para sanar a otras personas. Y yo entré en esta carrera por eso, porque me gusta todo eso y sé que va a ser redituable, pero ahora que estoy estudiando, no me veo siendo doctor. Y busca otra carrera. Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta en realidad, creo que mencionó, no voy a ir al caso, criminalística creo que era, pero sale muy cara la carrera. Le digo, y yo te pregunto algo, 2 cosas te quiero preguntar.
Número 1, ¿cuál es tu pasión? Y por otro lado, si se lo preguntaste a Dios. Bueno, dice, voy a responder tu primera pregunta. Dice, en realidad, a mí no me gusta ninguna de las dos cosas. Ni la criminalística, ni la medicina. A mí me gusta el arte. El problema es que yo sé que con eso no sé a dónde voy a llegar en este país. Y respondiendo a tu segunda pregunta, la verdad que no. Bueno, sería bueno, porque estás en el momento justo. Porque esto es serio y porque va a definir el futuro de tu vida, que te tomes esta decisión con la seriedad que la debes tomar. Porque la decisión que tomes va a definir tu futuro. No tomes ninguna decisión en la vida. Permitime decirte algo, no decidas con el bolsillo, aunque es importante. No decidas ni siquiera, por favor, le digo, en base a lo que tu corazón siente. Por favor, aunque tardes en decidir, aunque tardes en tomar esa decisión que, sí, me dice, estoy ansiosa. Esperar hasta que el Señor te diga lo que tenés que hacer. Cuando Dios te diga la carrera que tenés que hacer, entonces ahí decidir. Si Dios te dice que sigas en medicina, seguí en medicina. Si el Señor te dice que hagas esto, hacelo. Y si el Señor te dice, andá y estudiarte porque es lo que amás, hacele caso. Porque del otro se va a ocupar el Señor. Jóvenes, tomen las decisiones de su vida con la seriedad que corresponde, porque una decisión dejando afuera a Dios será una decisión errada. Pregúntenle al Señor qué deben estudiar. Pregúntenle al Señor con quién deben ponerse de novio o novias. Pregúntenle al Señor de qué deben trabajar. Pregúntenle al Señor si uno se está vinculando correctamente con sus amistades. Tomen su edad con la seriedad con la que corresponde. Porque le puedo asegurar que el futuro, cuando pasan los años y uno empieza a darse cuenta de las cosas que pasamos en la vida y las decisiones que tomamos, no habiendo tomado las decisiones seriamente, uno se lamenta. Seriedad. Ancianos, sean sanos en su doctrina, vivan en base a lo que creen. Ancianas, están aquí. Gracias. Gracias. Porque las que están aquí hoy y las que no están tienen toda la autoridad para ser un ejemplo para nosotros más jóvenes, empezando por mí, pero también para el resto de las mujeres más jóvenes. Zulma, Marta, Susana, Nacha, no me quiero olvidar ninguna para que nadie se me enoje. Son un ejemplo. Y por favor, le pido a las mujeres más jóvenes que cuando haya cuestiones en su matrimonio que tengan que ver con ustedes como mujeres, úsenlas. Pregúntenle. Si hay cuestiones familiares, dice, bueno, yo no le quiero hablar, háblelo con otra. Pregunte. Nútranse de la experiencia de otro. Y usted verá cómo ellos, tome el ejemplo y el consejo
Y usted verá cómo su vida se nutre de la experiencia y el consejo de quienes son más mayores que nosotros. Jóvenes, basta de chistes, basta de bromas, basta de perder el tiempo. Tomemos las decisiones en nuestra vida con la seriedad que corresponde y hagamos a Dios parte de nuestras decisiones para no sufrir en el futuro las consecuencias de las decisiones, de haber tomado decisiones a la ligera. Que Dios te bendiga. Oremos al Señor, por favor. Señor, gracias. Tu palabra alumbra, Señor, nuestro caminar. Tu palabra nutre nuestra vida. Tu palabra nos muestra tu voluntad para nuestra vida, para el matrimonio, para la casa, para los hijos. ¿Qué haríamos, Señor, sin tu palabra? ¿A dónde estaríamos, Señor, sin el consejo de tu palabra? Amado Dios, hoy queremos darte gracias. Gracias, Señor, por habernos hablado. Porque entiendo, Señor, que tú has hablado. Señor, yo te doy gracias por esta sana doctrina que tú has dejado revelada en tu palabra y que con tanta insistencia cada domingo y cada jueves procuramos ponerla en práctica. Señor, si hay en nuestra vida hipocresía, si hay en nuestra vida engaño, si hay en nuestra vida, Señor, aspectos que no están en conformidad con la sana doctrina, te pedimos perdón y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a cambiar. Señor, no queremos ser estorbo para los incrédulos, sino que queremos ser instrumentos en tus manos para que quienes no te conozcan puedan ver en nosotros, se puedan sentir impactados, Señor, por tu palabra, por nuestro testimonio y por nuestra manera de vivir, por cómo tratamos, oh Dios, a nuestras esposas, esposos, hijos y casas. Por eso, Señor, yo oro para que tú traigas en esta mañana consagración. Si hay personas aquí que en su vida están luchando en casa, por favor, Señor, ayúdales. La evangelización, la vida cristiana, la fe, la pureza, la santidad, el testimonio, comienza en casa. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, para que desde sus casas puedan expresar la vida cristiana a la cual tú les has llamado. Señor, te damos gracias por las ancianas que están entre nosotros. Gracias, Señor, porque aún están entre nosotros. Y podemos decir con total seguridad y confianza que son un ejemplo. Que son un ejemplo. Gracias porque las tenemos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio como iglesia de ser una iglesia con jóvenes, con adultos, pero también con adultos mayores que su vida es un ejemplo para nosotros. Gracias. Gracias por ellas. Y a nosotros jóvenes, por favor, Señor, ayúdanos a revestirnos de humildad para poder escuchar. Oh Señor, cuánto nos cuesta escuchar. Revístenos, Señor, de humildad. Abre nuestros oídos y dispone nuestro corazón
Ayúdanos a disponer nuestro corazón para poder oír a los ancianos y ancianas de este lugar, que son avanzados en experiencia, avanzados en conocimiento, avanzados en el conocimiento contigo, y que debemos revestirnos de humildad para oírles y aprender de ellos. Y por favor, amado Padre, si en la vida no hemos tomado con seriedad tu causa, si no hemos tomado, Señor, con seriedad la vida cristiana y lo hemos tomado a la ligera, hoy, Señor, te pedimos perdón. Entendemos, Señor, que la vida cristiana es un asunto serio. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana, nuestra vida, el cuidado de nuestra vida espiritual con seriedad. Ayúdanos a cuidar nuestro matrimonio con seriedad. Ayúdanos a tomar las decisiones de vida que debemos tomar con seriedad, para que tú seas, Señor, glorificado en todas las cosas. Cuánto nuestra vida te necesita, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta mañana. Gracias por tu palabra, por estar juntos, Señor, como un mismo cuerpo, oyendo tu palabra. Pónete de pie, por favor, vamos.